¡Wow! Carlos Carranco. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Anita. Sergio. Bienvenido. Jaime, muchas gracias. El ¿Cómo piano. estás? Bien, muchas gracias. El rey de los instrumentos y que prácticamente no puede faltar en cualquier escenario donde se escuche la música. Digo prácticamente porque a veces sí no lo pone, ¿no? Así es, se ha dado en llamar el rey de los instrumentos porque es muy completo y además su historia es sumamente interesante. Veíamos al principio la cítara, que es como esa especie de cajita de salterio que se toca con las manos. Ese es el antecedente más remoto del piano. Después ya vino el órgano, que era a base de fuelles de aire, y enseguida viene lo que se llamó el clavicordio, se llamó también la espineta, que nada más eran variaciones, pero era ya una especie de arpa, ya con su bastidor, y donde percutían, golpeaban unos martilletes, pero de metal. Por eso se ve, inclusive en los Locos Adams, no sé si, bueno, ustedes están chavos, pero... No, ya me tocaron. Pero sí les tocaron. Los Locos Adams, oye ahí entonces, se oyen los sonidos del clavicordio o clavicímbalos, que se le llamaba también la espineta, pero son sonidos metálicos que no tenían modulaciones ni para arriba ni para abajo, eran así monocordes, o sea, un solo tipo de sonido, ¿no? Pero es en 1698 cuando un italiano que se dedicaba a cuidar los instrumentos de los Medici en Italia, de nombre Bartolomeo Cristofori, inventa el pianoforte. ¿Qué significa pianoforte? Que puedes hacer movimientos suaves, piano es suave en italiano, y fuertes. Entonces aplicó unos martillitos de fieltro que golpeaban las cuerdas en lugar de los metálicos, y un sistema que si tú tocabas suavecito sonaba suavecito, pero si tocabas fuerte pues sonaba más espectacular. Y después vinieron otros avances muy importantes, los pedales. En principio no había los pedales que tenemos, que son 3 los básicos. Uno es para atenuar los sonidos, hacerlos medios ahogados, medios suaves. Otro es para darle brillantez y volumen, y otro es para dar unos tonos así un poquito variados, ¿no? Entonces el piano es una evolución maravillosa que podemos ver a lo largo de la historia. Oye, ¿cómo es que el piano realmente, o sea, ese sonido tan característico, pues no está peleado en sí con ningún género? Ya sabes, por ejemplo, ahorita lo estamos escuchando como que en rock and roll, lo escuchamos en baladas, en música clásica. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea un instrumento que no se pelee con ningún género? Pues porque Suena re bonito. Suena re bonito, claro. Tiene todas las notas musicales, son entre 7 y 8 octavas las que tiene un piano, y se adapta a todos los ritmos. Podemos verlo, si ya vamos al siglo XX, por ejemplo, pasando por los clásicos, porque tenemos a Beethoven, a Liszt, a Tchaikovsky, a Chopin, que fueron compositores de piano, entre otros varios, ¿no? Crearon sus obras a través del piano, pero ya en el siglo XX, por ejemplo, el Charleston, la pianola, que es un sistema mecánico que echa a andar el piano, es el primer ritmo del siglo XX que resulta espectacular para toda la gente, ¿no? Después vienen las grandes bandas que también, aparte de sus metales, utilizaban el piano. Y después Agustín Lara, por ejemplo, en México, nuestro gran flaco veracruzano, el músico poeta, que pues todos sus temas los compuso al piano. Los compuso al piano cuando tocaba en lugares, en antros, esos sí eran antros, ahí con las muchachas de mala nota, como dicen, y ahí hizo grandes composiciones. El maestro Armando Manzanero, que también compuso al piano sus grandes éxitos. Y vemos, por ejemplo, en el rock and roll a Ray Charles, que lo vimos hace rato, a Little Richard, también Jerry Lee Lewis, también, que fue un gran pianista de rock and roll. Tocaban parados, o sea, hasta metían las piernas así de este lado y para hacer jaramaya ahí. Liberace, que aunque no fue un pianista de rock and roll, un gran pianista, sobre todo era un hombre show, con sus puños de encaje aquí tocando el piano, lo vimos hace rato también. Era todo un show súper ágil, o sea, era una digitación que se llama en piano enorme. Entonces es un instrumento que ha invadido todos los ritmos. La salsa, por ejemplo, Eddie Palmieri, un gran salsero, director de su propia grupo, su orquesta, toca el piano. Ha ido a todos los géneros. Tenemos Elton John, por ejemplo, compone al piano, toca el piano. El mismo, eso iba a comentar, Freddie Mercury, el mismo Freddie Mercury compuso al piano, hizo maravillas. El tema de la Rapsodia de
Bohemia es precioso. Y él era un artífice del piano también, entonces por eso es el rey de los instrumentos, porque es el instrumento más completo y se le puede dar la fuerza. Un Raúl Di Blasio, por ejemplo, también. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Se clavaron directo y solamente con el piano? Solamente con el piano. Raúl Di Blasio, tenemos a Richard Klederman, que escuchamos con Balada para Adelina, francés él, otros pianistas latinoamericanos como Peter Nero o Peter Nero, argentino que ya falleció, Roger Williams, autor de grandes temas de películas al piano también, otro gran pianista. Camila, Mario Dom, siempre está con el piano. Así es, sí. Así es. Y a propósito que lo que dice Camila, evolucionó el piano como tal acústico al piano electrónico. Famoso teclado. El famoso teclado, ya no son pianistas, ya son tecladistas ahora, ¿no? Pero en los años 60 es cuando una marca japonesa muy importante inventa el piano electrónico, que por cierto en 1960 producía mensualmente 2.200 pianos. Esta marca, 2.200 pianos, inclusive el maestro Manzanero fue un gran promotor de ese piano, como lo fue en aquellos tiempos Johann Sebastian Bach con el primer pianoforte que hubo, y te hablo pues de principios de 1700 por ahí, cuando Bach estaba vigente, ¿no? Entonces han tenido sus artistas, el piano ha tenido en los artistas a sus propios promotores. Sí, y aunque un teclado de la nueva generación a lo mejor te puede imitar o igualar los sonidos a lo mejor de un piano como los de antes, pues no hay como la elegancia, ¿no? De un piano de cola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y que estás pues emitiendo el sonido original, ¿no? O natural, ¿no? Bueno, ahorita que dice Sergio esto, los especialistas, los verdaderos expertos dicen que ningún instrumento electrónico podrá igualar el timbre, la magia de lo que es el piano de cola, que por cierto se inventó, se lanzó por allá de 1865, el piano Steinway modelo D, pero es un piano enorme, o sea que tiene hasta 3-4 metros de largo, pero la caja acústica que tiene es muy resonante. Todavía a la fecha se utilizan los pianos de cola para los grandes conciertos. ¿Cómo se fue checando, no? Porque de cola, luego de media cola también, hay pianos de media cola, ¿no? Que son mucho más pequeños, ¿no? Así hasta es. llegar al teclado eléctrico. Sí, ¿no? Y es el piano vertical también. Y luego ya lo tocas ahora desde tu celular, porque también lo tienes aquí, ¿no? Exactamente. Ay, pero no es lo, sí, no, lo claro, mismo, Yo la voy a verdad. las iglesias también, ¿no? Suena demasiado. En las iglesias, es el órgano que es el antecedente, curiosamente, fue primero el órgano, como comentaba hace rato, y después el piano, pero era a base de fuelles y de tubas, silbatos, vamos a ponerlo, de distintos tamaños que daban el tono, que fue la música sacra, digamos, de por ahí del Renacimiento para acá un poquito, ¿no? El órgano también es un teclado también, pero ahora, como dice Sergio, se ha simplificado todo, y ahora electrónicamente pues se imitan muchos sonidos, pero no tienen la magia, como decía, de lo acústico, ¿no? Algunos DJs de su base es precisamente de tocar el teclado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, hay que mencionar algo muy interesante, un piano de cola tiene 12,000 piezas, o sea, consta de 12,000 piezas. 12,000 piezas para hacer uno solo. Para hacer un solo piano de cola, de los pianos de concierto. ¿Por qué tantas? Porque, bueno, lo fueron perfeccionando grandes, por ejemplo, la Steinway and Sons y hijos, fue la gran fabricante, Wurlitzer, Rosenkrantz, fueron perfeccionando detallitos pequeñitos que le daban mayor sonoridad, o podía el pianista imprimirle también elementos aún más suaves de los que tenía el pianoforte originalmente. Entonces a eso se debe, son como articulaciones, articulaciones mecánicas, porque todo es mecánico. En el piano no hay nada electrónico, hasta que vino el fabricante japonés que no debo decir su nombre, pero Luego te voy a recomendar a uno que se llama Jamie Cullum. Se pone a zapatear en un concierto, le estaba dando en Roma, se llama Jamie Cullum, y empieza con sus Converse, se trepa al piano de cola y empieza a zapatearlo, o de repente, o sea, simplemente lo cierra y empieza, pero tú dices, ¿a quién se le ocurre zapatear? ¿Y qué te has escuchado? No, es un ¿Súper bien? espectáculo. Para la gente que nos ve en YouTube, abra otra pestañita, no se quede ver, y busque Jamie Cullum Next Year. Es una... Ya es más show, ¿no?
No sé, Pues o sea, sí, es que que se escuche bien. espectáculo, ¿no? lo que pasa es de que empieza a usarlo como un instrumento de percusión hasta llegar finalmente a sentarse y tocar. O sea, entonces, ¿cuántos sonidos realmente nos puede dar hasta un piano de cola? En el jazz seguramente habrá habido también alguno que le entra esa pasión musical y empieza a utilizarlo como un instrumento así. Sí, efectivamente, sacan todas las propiedades físicas del instrumento. Y esto no lo sabía, que zapateaban encima de un piano, entonces explotan al máximo Ahí está el logo. el instrumento, no hace falta que no lo tiren para que, Sí, para no, que ya, salga ya. otro sonido distinto. Qué bueno ¿no? que en el grunge no se usa. Pero la esencia, y ahí está, ¿no? Lo hemos visto de grandes pianistas que sigue siendo su herramienta y su instrumento de trabajo y sacan cosas increíbles, ¿no? Por ello es que muchos artistas de las nuevas generaciones, no digo que todos, pero algunos que no componen, recurren a estos grandes talentos para que sean parte de su música, ¿no? Ujú. Te ayuda a vocalizar también, ¿no? El piano sí, totalmente. O sea, la base para que un cantante sea afinado es el solfeo, la vocalización, ¿no? Y está con el pianito. Sí, yo en mis clases de canto La también yo la llevaba. Sus clases de canto. Carlos, muchas gracias por ¿No era acompañarnos. Cabaret?